Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Este, hoy grabé el libro, lo grabé en el Paseo del Pescador, el de las, el de las leyes de la persuasión. A ver si les gusta. Aquí vamos, bueno, antes que nada, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Eh, Todos los libros que leemos aquí son de desarrollo humano. Hay unos que están más largos, otros más cortos. He leído muchísimos libros. Si quieren por ahí ver, he leído bastantes que ya ni me acuerdo. He leído de Jorge Bucay, de Elizabeth Kubler, de Dale Carnegie, de Viktor Frank. He leído bastantes. Así que por ahí van a encontrar cosas interesantes. Y no puede faltar Julio Verne, ¿verdad? Bueno, pues ya, sigamos con nuestro libro. Recuerden que aquí estamos leyendo cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y vamos ya en el capítulo, ya casi lo terminamos, ¿eh? Ya casi lo terminamos. Ya vamos en el capítulo... Ah, caray, se me movió. Vamos en la octava parte, sí. Ayer terminamos 28. Pero no les leí la síntesis. Ahorita se las leo rápido. Es la síntesis de la séptima parte. Ahorita vamos a entrar a la octava parte que dice, ¿cómo vencí a la preocupación? 31 relatos verdaderos. Aquí vamos a ver puros relatos. Si son muy largos les voy a leer uno o dos, para que no se les haga pesado. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué creen que me regalaron mi tacita? Muy bonita. De ositos. Me encantó. Y aquí me estoy tomando un delicioso cafecito. Fíjense que hay un café muy bueno que es de hongo de Ganoderma. Y ese me he estado tomando y está riquísimo. Sabe un poquito a chocolate. Está muy rico. Bueno, ahora sí. Vámonos a la lectura. Ya no se las hago de emoción. Bueno, vamos a leer la síntesis, que es brevísima. Dice, en síntesis, 6 maneras de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el ánimo. Regla número 1, descanse antes de cansarse. Regla 2, aprenda a descansar en su trabajo. Regla 3, aprenda a descansar en el hogar. Regla 4, aplique estos 4 buenos hábitos de trabajo. Despeje su mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al problema inmediato que tenga entre manos. Haga las cosas más por el orden de importancia. Cuando tenga un problema, resuélvalo en el acto si posee los hechos necesarios para tomar una decisión. Aprenda a organizar, delegar y supervisar. Regla número 5. Para impedir la fatiga y la preocupación, ponga entusiasmo en su trabajo. Regla número 6. Recuerde que nadie se murió por falta de sueño. Es la preocupación por el insomnio lo que hace daño, no el insomnio. Ya ven todo lo que han hecho grandes hombres y grandes mujeres seguramente. Porque recuerden que este libro, bueno, si han observado, vale la pena comentarlo, si han observado, antes como que era muy diferente, ¿no? Veo el trato de cómo hablan de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el vendedor buenísimo que era americano, pero que tuvo su diálogo en francés, que decía, ya les puedo vender a las amas de casa el parlamento, ¿no? O sea, antes era muy diferente, nos tenían en otro concepto, ¿no? Pero recuerden que este libro es viejo, no tiene nada que ver con hacer menos a las mujeres o algo. Simple y sencillamente es de otra época. Bueno, sí, porque he leído varias cosas así, comentarios que hace Dale Carnegie, pero pues esa era otra época. Bueno, ahora sí, la octava parte, ¿cómo vencí la preocupación? 31 relatos verdaderos. Tuve a la vez 6 grandes preocupaciones, por C.I. Blackwood. Durante el verano de 1943 tuve la sensación de que la mitad de las preocupaciones del mundo descansaban sobre mis hombros. Mi vida había estado libre de cuidados durante más de 40 años, sin más preocupaciones que las normales de un marido, un padre y un hombre de negocios.
Podía hacer frente a estas preocupaciones con facilidad, pero en esto, bam, 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 eran 6 los grandes problemas que se me plantearon a la vez. Me agitaba y revolvía en la cama durante toda la noche con temor de que llegara la luz del día, porque enfrentaba estas 6 grandes preocupaciones. 1. Mi escuela comercial estaba al borde del desastre financiero porque todos los muchachos se iban a la guerra y casi todas las jóvenes, sin ningún adiestramiento, ganaban en las fábricas militares más dinero que el que hubiera podido obtener mis graduados con buen adiestramiento en oficinas de comercio. Mi hijo había sido llamado a las filas y me atormentaba la preocupación característica de todos los padres cuyos hijos están librando la guerra. 3. En la ciudad de Oklahoma habían empezado los trámites para expropiar una gran zona para construir un aeropuerto, y mi casa, que antes había sido de mi padre, estaba en el centro de esa zona. Sabía que solo me pagarían 1/10 de su valor, y lo cual era aún peor, que perdería mi hogar. A causa de la escasez de viviendas, me preocupaba la dificultad de encontrar otra casa para albergar a 6 miembros de mi familia. Temía que acabáramos viviendo en una carpa, y hasta me preocupaba pensando si podríamos comprar una carpa. Número 4. El pozo del agua de mi propiedad se había secado porque habían abierto un canal de drenaje cerca de mi casa. Cavar un nuevo pozo habría significado arrojar por la ventana $500, ya que la tierra estaba condenada. Durante 2 meses tuve que acarrear agua en baldes para mi ganado y temía que debía hacer lo mismo durante el resto de la guerra. Número 5. Vivía a más de 5 kilómetros de mi escuela comercial y tenía una tarjeta de racionamiento de combustible clase B. Eso significaba que no podría comprar nuevos neumáticos. Por eso me preocupaba pensando cómo ir a trabajar cuando los neumáticos extenuados de mi viejo Ford exhalaban el último suspiro. Mi hija mayor había terminado sus estudios en la escuela secundaria 1 año antes de lo previsto. Soñaba con ingresar en la universidad y yo no tenía el dinero necesario para costear sus estudios. Sabía que eso le destrozaría el corazón. Una tarde, sentado en mi despacho, entregado a mis preocupaciones, decidí escribir mis problemas porque me parecía que nadie tenía más preocupaciones que yo. No me importaba luchar con los problemas que me daban la oportunidad de luchar, pero mis seis preocupaciones parecían estar más allá de mis fuerzas. No podía hacer nada para solucionarlas, de manera que archivé esta lista de mis problemas escrita a máquina, y a medida que pasaron los meses me fui olvidando de que había escrito todo aquello. 1 año y medio después, mientras revisaba mi archivo, encontré por casualidad la lista de los 6 grandes problemas que habían amenazado mi salud. La leí con muchísimo interés y con gran provecho. Comprobé que no se había producido nada de lo que había temido. He aquí lo que sucedió con todos los problemas. 1. Vi que todas mis preocupaciones acerca del posible cierre de mi escuela comercial habían sido inútiles porque el gobierno había subvencionado esas escuelas para que adiestraran a los veteranos y mi escuela pronto estuvo totalmente llena. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la situación de mi hijo llamado a filas habían sido inútiles porque volvió de la guerra sin un rasguño. Vi que todas mis preocupaciones acerca de una posible expropiación de mi finca para su transformación en aeropuerto habían sido inútiles porque se había descubierto petróleo en las cercanías y el costo de establecer allí un aeropuerto resultaba prohibitivo. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la insuficiencia de agua para mi ganado, como resultado de terminadas las obras de avenamiento, habían sido inútiles, porque tan pronto como supe que mis tierras no serían expropiadas, gasté el dinero necesario para abrir un profundo pozo y encontré agua en abundancia. Número 5. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la imposibilidad de obtener neumáticos para mi indispensable automóvil habían sido inútiles, porque mediante parches y una conducción prudente conseguí que los viejos neumáticos sobrevivieran. Número 6. Vi que todas las preocupaciones acerca de la insuficiencia de mis ingresos para costear los estudios universitarios de mi hija habían sido inútiles, porque 60 días antes de inaugurarse el curso se me ofreció casi por milagro un puesto de interventor de cuentas
que podía desempeñar fuera de las horas de clase, y esto me permitió enviar a mi hija a la universidad en tiempo oportuno. Frecuentemente había oído decir que el 90% de las cosas que nos preocupan y amargan la existencia no suceden nunca, pero esa verdad tan categóricamente expresada no ofreció ninguna significación para mí hasta que descubrí la relación que había escrito en aquella sombría tarde de hacía 1 año y medio. Me alegra mucho ahora haber tenido que luchar en vano con aquellas 6 terribles preocupaciones. Esta experiencia me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Me ha enseñado qué estúpido e insensato es preocuparse por acontecimientos que no han sucedido, por acontecimientos que están fuera de nuestro dominio y que tal vez no sucedan nunca. Recuerden que hoy es el mañana que le preocupó ayer. Pregúntese cómo puedo saber que esto me preocupa, que esto que me preocupa ha de suceder necesariamente. Muy bien, vamos a leer otra y ya, vamos a leer de 2 en 2 porque está corta, pero vamos a comentar esta. Esto lo habíamos visto aquí en el libro, que el 90% de nuestras preocupaciones son infructuosas, no suceden, no pasan, y nos estamos angustiando de manera vana, pues nos vamos lastimando la salud, todo, porque nos ponemos de malas, se nos bajan las defensas, todo nos afecta. Recuerden que hoy en día sabemos ya que cuando estamos preocupados también liberamos cortisol, igual que cuando nos enojamos. Eso nos inflama el estómago, nos duele la cabeza, varias cosas. Entonces recuerden, 90% de nuestras preocupaciones realmente son infructuosas. Bueno, vamos con el siguiente. Puedo convertirme en un magnífico optimista en menos de 1 hora. Por Roger W. Batson, famoso economista. Cuando me veo deprimido a causa de mi situación actual, me es posible en menos de 1 hora librarme de la preocupación y convertirme en un magnífico optimista. He aquí cómo lo consigo. Entro en mi biblioteca, cierro los ojos y me dirijo a ciertos estantes que solo contienen libros de historia. Con mis ojos todavía cerrados, tomo un libro sin saber si se trata de la conquista de México de Prescott o la vida de los 12 Césares de Suetonio. Sin abrir todavía los ojos, abro el libro al azar. Después abro los ojos y leo durante 1 hora. Cuanto más leo, mejor comprendo que el mundo ha estado en una agonía permanente y que la civilización no ha dejado nunca de tambalearse. Las páginas de la historia están llenas de trágicos relatos de guerras, hambres, miserias, pestes y crueldades del hombre con el hombre. Después de leer historias durante 1 hora, me doy cuenta de que si las condiciones hoy son malas, son de todos modos infinitamente mejores de lo que solían ser. Esto me permite contemplar y encarar mis problemas actuales en su justa perspectiva y comprender que el mundo, como conjunto, se hace cada vez mejor. He aquí un método que merece todo un capítulo. Lea historia, trate de obtener un punto de vista de 10.000 años y vea qué insignificantes son sus problemas en función de la eternidad. Fíjense, qué interesante porque es cierto. Fíjense que ya los medios de comunicación son los que se encargan de bombardearnos, ¿no? De llenarnos de noticias negativas y de hacer de algo pequeño algo enorme. Eso es cierto. Entonces, si nosotros nos recordamos que que ha habido cosas peores y que nuestros abuelos sobrevivieron, que nuestros bisabuelos sobrevivieron, que nuestros padres sobrevivieron, ¿por qué nosotros no? Y han sido situaciones mucho más difíciles que las que estamos viviendo en estos momentos. Y ya ahora con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, se nos ha facilitado muchísimo la vida, mucho. Así que hagan a un lado sus preocupaciones y recuerden que antes era peor. Ese es un buen consuelo. Bueno, déjenme ver si la otra está más larga. Esa la leemos mañana. Muy bien, pues espero que haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden, 90% de nuestras preocupaciones no suceden y
Y si vemos las noticias y nos abrumamos mucho, porque ustedes saben que las noticias siempre son exageradas, a mí realmente no me gusta ver las noticias, no me gusta, no me gusta, porque yo sé cómo soy comunicóloga, sé cómo son los medios de comunicación y que para poder vender tienen que ser exagerados. Por lo regular, fíjense, del 100% de las cosas que suceden, hagan de cuenta que 20% son malas y el 80% son buenas. Sin embargo, como dicen por ahí, las buenas no hacen ruido, son las malas las que hacen ruido. Y entonces nosotros pensamos que todo está mal en este mundo, que todo está mal, que todo está podrido, que todo está súper mal. Pero no nos damos cuenta que el otro 80% que no dicen los medios de comunicación está excelente, está muy bien. Bueno, eso es muy importante que lo sepamos, que son muchas argucias y que mismo lo vemos aquí en redes sociales. Vemos que vende más el chisme, vende más que le pasó algo a fulanita, que ya le pasó algo más a fulanito, que cosas que son edificantes o que son de crecimiento o que son de desarrollo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Somos curiosos por naturaleza. Somos curiosos y por eso es que los medios de comunicación se enfocan más en las malas noticias, porque ahí están, ahí están como pan caliente. Bueno, pero bueno, hablando de eso es porque muchas veces nos preocupamos en vano. Nos preocupamos en vano sabiendo que ha habido momentos más difíciles y que vamos a salir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor y denle a la campanita. Y si les ha gustado, por favor, regálenme un like. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias por regalarme un poquito de su tiempo.